Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho afecto a todos ustedes que están estudiando la lengua náhuatl. En esta ocasión les presento a ustedes los pronombres personales con algunos ejemplos de uso para que, a pesar de ya haber visto el tema, bueno, pues tengamos un recurso para reforzar el aprendizaje y podamos ejercitar en estos días para poder ir afianzándonos de este conocimiento. Les presento entonces esta parte, además del fundamento legal, que no es solamente de los pronombres personales, sino de manera general de las lenguas. Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Obviamente el Congreso emite esta ley, la reforma en 2018, y bueno, es la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. El artículo 3 dice: las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana. Náhuatl básico, en esta ocasión, pronombres personales, y bueno, pues la invitación es la suscripción. Los pronombres personales son palabras de carácter gramatical que representan a los participantes en un discurso o de un discurso, ya se trate de personas, animales o cosas. Desde su función, los pronombres nos ayudan a sustituir los nombres de las entidades por personas gramaticales. Aquí algunos ejemplos. Margarita está jugando. ¿Quién está jugando? Ella. Ella está jugando. Francisco trajo la cena. Él trajo la cena. Lupita y Axel van a la escuela. Ellos van a la escuela. Con esta referencia en español, vamos a trasladarnos al estudio de los pronombres en nuestra lengua en náhuatl. Para ambos géneros utiliza el mismo pronombre, yeguatl, él o ella, tehuante, nosotras, nosotros. Algunas contracciones en algunas regiones del país. Tenemos en la parte izquierda los pronombres en español: yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos o ellas. En náhuatl, nehuatl, tehuatl, yehuatl, tehuante, namehuante, yehuante. Es importante pronunciar con toda claridad la función del apóstrofo, que nos obliga a entrecortar la palabra para que podamos pronunciar de manera adecuada. En algunas otras regiones se utiliza la J y por lo tanto dirían nehuatl, tehuatl, yehuatl. Es correcto. Ninguna variante está mal, solamente que obedece al área geográfica en que nos encontramos asentados los hablantes del país. Una contracción muy útil en el náhuatl es que usted va a escuchar que se dice ne, te, ye, tehuan, namehuan, yehuan. Yo, nehuatl. Pronombre completo, nehuatl ni Marcos, yo soy Marcos. Nehuatl ni Paqui, yo soy feliz. Nehuatl ni Momachtia, yo estudio. Utilizando la contracción, ne ni Marcos, yo soy Marcos. Ne ni Paqui, yo soy feliz. Ne ni Momachtia, yo estudio. Tú, tehuatl. Pronombre completo, tehuatl José, tú eres José. Tehuatl Titlocoya, tú estás triste. Tehuatl Timococowa, tú estás enfermo. Utilizando contracción, te José, tú eres José. Te Titlocoya, tú estás triste. Te Timococowa, tú estás enfermo. Él o ella, yehuatl. Pronombre completo, yehuatl Margarita, ella es Margarita. Yehuatl Cualtzi, ella es bonita. Yehuatl Tlacuica, ella canta. Utilizando la contracción, ye Margarita, ella es Margarita. Ye Cualtzi, ella es bonita. Ye Tlacuica, ella canta. Nosotros, nosotras, tehuante. Pronombre completo, tehuante timuneki, nosotros nos queremos. Tehuante tipaki, nosotros somos felices. Tehuanti ticoneme, nosotros somos niños. Utilizando contracción, tehuan timuneki, nosotros nos queremos. Tehuan tipaki, nosotros somos felices. Tehuan ticoneme, nosotros somos niños. Ustedes, namehuante. Pronombre completo, namehuante nanyeyinte, ustedes son tres. Namehuante nantikiti, ustedes trabajan. Namehuante naniknime, ustedes son hermanos. Utilizando contracción, namehuan nanyeyinte, ustedes son tres. Namehuan nantikiti, ustedes trabajan. Namehuan
naniknime, ustedes son hermanos. Ellos o ellas, cheguante, pronombre completo, cheguante toguampolgua. Ellos son nuestros amigos, cheguante techita, ellos nos miran, cheguante paqui, ellos son felices. Utilizando contracción, cheguan toguampolgua, ellos son nuestros amigos, cheguan techita, ellos nos miran, yeguan paqui, ellos son felices. Gracias por tu atención. Sin duda los aprendizajes formarán parte del bagaje de conocimientos que te darán las herramientas lingüísticas para fortalecer tu relación con el mundo y la cultura náhuatl.